cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal. Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Es un pariente de mi madre. Soy Juan de Alcázar. Ya sé. Lo vi en la iglesia. Yo también. Lo que mi esposa le dijo no es verdad. Quiere protegerme para evitar que vuelva a prisión. Pero yo estoy dispuesto a asumir las consecuencias de mis actos. Si fuera así, no se habría fugado, sino que hubiera esperado a que su inocencia fuera demostrada. Me sustraje a la acción de la justicia, en rebeldía a una sentencia injusta. Ya veo que el licenciado Mancera lo ha instruido muy bien. Ya sé que el prófugo no es sancionado si se comprueba su inocencia, pero siempre y cuando en la fuga no se hayan cometido actos delictivos. Y este, señor mío, no es su caso. Maté a Espíndola para proteger mi vida. Él disparó primero. Me hirió de gravedad. Sí, me lo acaba de decir su esposa, que hasta perdió el sentido debido a la herida. Pero si fue así, usted no pudo haberle disparado al jefe de la cárcel. Alcancé a hacerlo. La señora Aimé, su cuñada, estaba con el capitán Espíndola. Yo no la vi. ¿Qué fue a hacer entonces al privado del capitán? Ese no era el camino directo desde su celda hasta la salida a la calle. Espíndola me descubrió en el pasillo. Me obligó a ir a su privado. Una vez adentro me disparó. Y yo me defendí. Verá usted, señor Alcázar. No creo que las cosas hayan sucedido así. Si la intención de Espíndola era matarlo, lo hubiera hecho en cuanto lo vio en el pasillo. Así que o usted fue al privado a buscar a alguien, o fue directamente a asesinar al jefe de la cárcel. Y hay otro pendiente, señor Alcázar. Tengo entendido que esta mañana usted y el señor don Andrés se enfrentaron en un duelo. Y los duelos son penados por nuestras leyes. Con su permiso. Buenas noches, señora. Buenas noches. ¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Por qué le dijiste que el balazo me dejó sin sentido? ¿Por qué afirmas que yo no maté a Espíndola? Habíamos quedado, Mónica. No, nunca quedamos en nada. Tú dijiste que te culparías por esa muerte, pero yo jamás estuve de acuerdo. Además, no oíste lo que dijo Marcelo. Si no fue por defender a Aimé, ¿qué fuiste a hacer ese privado? Va a tener que creer en lo que dije. ¿Y si eso no sucede?
Te vas a pasar encarcelado semanas, meses, años. ¿Por qué negaste que Aimee estaba allá? ¿Qué interés tienes en protegerla? Mi único interés es no echarle más leña al fuego con Andrés y su familia, para que todo esto se acabe. Además, si tu hermana fue a ver a Espíndola, lo hizo en un intento por ayudarme. Si tú te preocupas por todos, ¿verdad? Tienes que proteger a Aimee, al tuerto, a Serafín. ¿Yo qué? No piensas en mí. Sí. No lo parece. Por supuesto que me duele muchísimo lo de tu amigo. Y si tienes que volver a la cárcel, está bien. Que sea por 1 o 2 días, como dijo Marcelo. Pero no por más tiempo. Porque siempre tienes que ser tú el que paga. Porque todo lo que sucedió fue por causa mía. No, no es verdad. Fueron las circunstancias. La mala suerte. Yo soy el de la mala suerte. No es cierto. Lo que pasa es que eres obcecado, necio. Juan, por favor. Tal vez nunca debimos casarnos. ¿A qué viene eso? Mi vida no está hecha para compartirla con nadie. Siempre estoy en peligro. No es justo que te arrastre con mis problemas. Yo estoy dispuesta. Pero yo ya no. ¿Qué quieres decir? Que ya es tiempo de que te olvides de mí. Olvidarte. Has perdido el juicio. Lo perdí cuando me ilusioné en que podía tener esposa, hijos, una familia normal. Pero la gente como yo no puede aspirar a eso. No, Juan. No sabes lo que dices. Además, ¿qué es eso de olvidarte? ¿Qué es lo que pretendes? Que nos separemos. Que dejemos de vernos. Y si no salgo bien librado de este asunto, estás en libertad para pedir la anulación de nuestro matrimonio. Nunca. Jamás lo haré. ¿No te das cuenta que si Romero se empecina, me puedo pasar años en la cárcel? Y suponiendo que eso no suceda, ¿tú crees que Andrés me va a dejar en paz? ¿Que no va a buscar otro pretexto para retarme de nuevo? No aceptes. Está bien. No acepto. ¿Y qué? ¿Piensas que con eso se va a conformar? Vámonos a otro lugar. Sí, a otro. Y después a otro, y otro, y otro. No me gusta huir. ¿Esa es la vida que quieres para ti y para los hijos que podamos tener? Contigo lo que sea, Juan. Pero yo ya no. Lo que sea. Prefiero padecerlo solo. No, Juan, espera. ¿No me sigas? Entonces no te vayas. Tenemos que hablar. No puedo quedarme. Lo más seguro es que Romero le avisó a la policía que estoy aquí. Vamos a vernos al rato. O mañana. Donde tú digas. No quiero. Siquiera despidámonos de otra manera. No. No pienso cambiar de parecer. Te amo.
¿Le va a quitar el barco así a la brava? A la brava no. La señora Mónica entregó los papeles ya firmados. Yo mañana le entrego el dinero y nadie podrá decir nada. ¿A poco crees que el asunto es así de sencillo? El tipo no está muerto. ¿Y qué? Para cuando reclame ya no habrá nada que hacer. ¿Por qué? Ya te enterarás. Dímelo de una vez, ¿no? No. Pero te advierto una cosa, Guadalupe. Si la niña Mónica no acepta el dinero, querrá decir que tú algo has dicho. Y si es así, se lo cuento a mi patrón para que el negocito que quieres abrir aquí no se te haga nunca. Óyame, no. A mí no me puedes responsabilizar si la señora no quiere recibir el dinero. ¿Qué tal si su marido ya la previno? De eso me daría yo cuenta. Te juro. Mira, yo te prometo que no voy a decir ni media palabra. Además, yo nada tengo que ver con esa gente. Bueno. Gracias por las copas. Tardaste mucho. ¿Y tu madre? En la cocina. Hace falta buscar servicio. Ya le encargamos a Joaquín. Tu arrebato de hoy en la mañana de ir a mi despacho. Sí, tienes razón. Te pido disculpas y te prometo que no se volverá a repetir. Lo más indebido fue que te atrevieras a intervenir en mi trabajo. Yo no me ensaño con nadie. Y además me considero un hombre justo. Y te creo. Si no pensara que eres honrado y de nobles sentimientos, no habría aceptado tu proposición de matrimonio. ¿De veras? Por supuesto. ¿Crees que solo lo hice por obedecer? De ninguna manera. Jamás me casaría con un hombre que no me agradara. Y yo te agrado. Como yo a ti, ¿no? Tu madre no está de acuerdo con este compromiso. Me lo dijo. Pero con el tiempo se convencerá. ¿Y qué más te dijo? Ella tiene su opinión de ti, pero es una opinión que yo no comparto. Pero quiero saber qué te dijo. Te repito que para mí no tiene importancia. Te noto diferente. Antes ni siquiera te atrevías a levantar los ojos en mi presencia. Sí, ¿verdad? ¿A qué se debe el cambio? A que ya no te tengo miedo. Jamás he pretendido que me tuvieras miedo, sino respeto. ¿Nunca te he faltado? El hecho de interferir en mis asuntos de trabajo Pero ya te pedí perdón. y de interrumpir cuando estoy hablando, también lo considero una falta de respeto. Muy bien. Entonces, vamos a prometernos que nunca más nos volveremos a interrumpir. Pero yo soy tu tío. ¿Ya no? Ahora eres mi novio. Por Dios, ¿no te parece que estás arriesgando demasiado? Fui a ver a Mónica y ahí estaba el licenciado Romero. ¿Qué fue a hacer? A asustarla todavía más. Y eso me hizo decidir. Quiero alejarla de aquí, don Noel. Quiero que se vaya. ¿Y Andrés no cenó con ustedes? No, debe estar en su recámara bebiendo. Alberto, no te alejes. Eres el único amigo que tengo. No hay motivo para que me quede. También Sofía me lo pidió, pero... ¿Pero qué? ¿Quiere que sigas aquí? ¿Se arrepintió y siempre sí desea casarse contigo? No. Solo le gustaría tenerme cerca por si se le ofrecía algo. Alguna cosa indebida, seguramente. Hasta me ofreció dinero. Acepta. Tú no eres rico. Y necesitas el Sí, dinero. ya sé, pero ya me fastidié de todo esto. También de mí. No, de ti no. Y si no estuvieras esperando un hijo, te propondría que nos fuéramos juntos. ¿Sabes cuánto me gustaría? ¿De veras? No, no es lo que tú te imaginas. No. Me gustaría cambiar de vida.
irme a una gran ciudad, estar en fiestas, divertirme, olvidar todo lo que pasó en estos lugares que tanto aborrezco. Tú y yo haríamos muy buena pareja. En otro sitio podríamos pasar como parientes. Juntos la pasaríamos muy bien. Sí, no lo dudo. Pero ni tú ni yo tenemos dinero. El eterno problema, el dinero. ¿Por qué no habré tenido la suerte de nacer de familia rica, caudalada, como Andrés, por ejemplo? Te juro que no habría permitido que te escaparas de mis manos. Me retiro. No es prudente que a estas horas esté aquí contigo. ¿Crees que a alguien le va a importar? No lo sé, pero no quiero ocasionarte problemas. Vendrás a despedirte mañana. Por supuesto. Que duermas bien. Gracias. No me agrada que Alberto se vaya. Y menos ahora que veo a mi hijo tan desquiciado. Alberto es más maduro y podría controlarlo, orientarlo. Él sabría cómo hacerle, tiene su modo. Mientras que si únicamente recurre a tu tío que es tan torpe y atrabancado, si no fuera por esa carta ya lo habría echado desde hace tiempo. Yo creo que la tiene muy bien escondida, señora, porque volví a buscar en su casa y no encontré nada. Bueno, antes de irte a dormir, ve a ver si a mi hijo se le ofrece algo. Sí, señora. Buenas noches. Que descanse. Señor, soy yo. ¿Quiere algo de cenar? Señor. Joven. Me mandó su mamá a preguntarle si no se le ofrece algo. Sí, se me ofrece. No tiene caso que los dos sigamos sufriendo como condenados. Ella llorando todo el día, angustiada por mí, por mi suerte. Y yo desesperado porque no puedo hacer nada. De todos modos va a sufrir. Pero de lejos es distinto. ¿Y si su madre no le dice la verdad? Mónica no es tonta. Por más que Catalina le asegure que no está pasando nada, no le va a creer. Y a veces es peor estar lejos. Es que no quiero que vaya a verme a la cárcel. Va a ser una tortura para los dos. Bueno, dile que no lo haga. Esa no es la solución. Hay que alejarla de San Pedro. Por lo menos hasta no saber qué va a pasar con el asunto de Espíndola. Juan, ¿te das cuenta que si dijéramos la verdad, ni tú ni Mónica tendrían que sacrificarse? Póngase en mi lugar. Imagínese por un momento que un amigo, un compañero, un amigo fiel, incondicional, mata para salvarle la vida. Y usted tiene más posibilidades que él para salir bien librado. ¿Qué haría? Bueno, yo no tengo una esposa en quien pensar. Aunque la tuviera. Yo le pedí al tuerto que se metiera a la cárcel para liberarme. Y si le disparó Espíndola, fue para evitar que me rematara ahí mismo. ¿Cómo pretenden ustedes que no dé la cara por él? Además, si no lo hago, me va a quedar una amargura y un pesar por el resto de mis días. Juan. No, usted no sabe cómo me siento. Quiero a Mónica más que a mi vida. Pero también quiero a mi gente. Ellos me respetan. Me obedecen ciegamente. Y están dispuestos a morir por mí. Y aunque se me desgarre el alma, yo no puedo fallarles. No me atrevo. ¿Y con Mónica sí?
que pienso que para ella es mejor. Usted es tan bonita, niña, que estoy segura que si se pone mona con el señor Andrés, la va a perdonar. No te hagas ilusiones. Yo digo que sí. Estaba tan enamorado. ¿Ya no? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Yo digo que no hay peor lucha que la que no se hace. Pero él a mí no me importa. Ay, no, niña, no diga eso. El señor es guapo. Además, siempre hace falta. ¿Qué? Pues el esposo. A lo mejor lo vuelve a conquistar. Y lo tiene otra vez comiendo de su mano. ¿Por qué no va a verlo? ¿Y qué le dijo? Lo que sea. Es de noche, niña, y el joven ha de estar en su cama. ¿Tú crees? Yo digo que sí. Usted nomás póngale ganas. Está bien. Dame mi bata. Ándele, niña. No se eche para atrás. Está bien. ¿Qué haces aquí? Es que... ¡Andrés! ¡Andrés! No te dejes. ¿Qué pasa? ¿Y tú eres el que me acusa a mí de adulterio? Nadie te invitó a mi recámara. Fuera de aquí. Lárgate. Por supuesto. Pero ya veremos qué dice tu madre al saber que su distinguido hijo se revuelca con una criada. Vístete. ¡Tía, despierte! Dios mío, ¿pero qué pasará? ¡Tía, ábrame! ¡Ha pasado algo! Jaime, ¿qué pasa? Ya te vas a enterar. ¿Y por qué tanto escándalo? Todos ustedes, que tanto me acusaron cuando jamás le falté a mi marido. ¿Sabe lo que acabo de ver? Andrés en su cama con la sirvienta. Sí, con Juanita. No, ustedes no. Jaime, ¿estás segura? Mamá, por favor. Hijo, ¿puedo pasar? Jaime me dijo que Juanita estaba aquí. Así es. ¿Acaso pretenden que lleve vida de monje solo porque no puedo deshacerme de esa cantonera que es mi esposa? ¿Me lo reprochas? Por supuesto que no. Por lo menos si voy a tener un hijo, quiero estar seguro que es mío. Bueno, para eso hubieras escogido a una mujer de otra clase. ¿Qué más da? Siquiera esta es una muchacha decente y yo fui el primero. Y en cuanto nazca el hijo de Aimé, quiero que se largue de aquí, que desaparezca.
Hijo, tranquilízate, ya no bebas, por favor. Tienes que sobreponerte, mi cielo. No puedes seguir así. ¿Por qué seré tan desgraciado, madre? ¿Cuándo se acabará lo que llevo aquí adentro? Debes hacer un esfuerzo. Trata de distraerte, ocúpate de la hacienda. Es que no puedo. Tengo en el pecho una sensación de angustia, de rabia, de frustración, que no se me deja siquiera resollar. Algo tengo que hacer, madre. Algo. Corazón salvaje. Así siempre ha sido mi vida. Los hombres hacen lo que quieren, mientras que nosotras... No digas tonterías, mamita. Además, la casa de uno se respeta. Bueno, Aimé, es que tú también. Yo nada. Nunca. Jamás tuve intimidad con Juan después de que me casé. Y Lupe está de testigo. Sí. Bueno, mira, ahora lo hecho está. Y nada puedes hacer. Por lo pronto quiero que se entere todo el mundo. ¿Has perdido el juicio, Aimé? ¿Para qué? Porque ya me cansé de ser la única pecadora. Como también me harté de estar encerrada todo el tiempo pagando por algo que... Cuando conocí a Juan, ni idea tenía de que Andrés pretendía casarse con mi hijo. Pero después hiciste un sinfín de locuras, hija. Porque me empujaron. Me orillaron. Pero aún así, entre Juan y yo no volvió a haber nada. Porque él no quiso, hijita. Porque si hubiese sido por ti... Por lo que sea. Pero no pasó. Así que desde mañana voy a salir de estas 4 paredes. Y voy a hacer lo que se me antoje. Al fin que llevo en mi vientre al heredero, ¿no? Adelante. Pasa y cierra la puerta. Perdóneme, señora, no fue mi culpa, de veras. Lo que pasa es que no me Ya, atrevía. está bien, está bien. Me va a correr, ¿verdad? ¿No? Mi hijo dice que eres una muchacha decente. Sí, señora, se lo juro. Y si se ha fijado en ti, es evidente que necesita de alguna distracción. Y tal vez sea bueno. Pero quiero que queden bien claras algunas cosas. Antes que nada, no debes tener hijos. ¿Estás seguro que ya retiraron la tropa? Yo no he visto a nadie. Entonces quiero que consigas 2 caballos. ¿Por qué? ¿A dónde quieres ir? A Campo Real. Necesito hablar con doña Catalina. Pero tengo entendido que allá está Andrés. Ya veremos cómo hacerle. Hoy se va a saber si el muerto es el hermano de Joaquín. Sí. Ojalá y todo salga bien. Ojalá. Voy a ver a don Noel, Meche. ¿No quiere que la acompañe? No, gracias. Regreso al rato. Sí, señora. ¿Ya se fue? Sí. Yo también al rato me voy. ¿A dónde? A ver a Juan. ¿Para qué? Tengo unas cosas que decirle. Si se te ocurre hablar mal de la señora... No voy a hablar de la señora, sino de mí.
Sé que es algo muy penoso para ti, pero es necesario. No, no se apure, licenciado. Además, yo también quiero saber si se trata de mi hermano o no. Ya exhumaron el cadáver y están llevando los restos donde el médico. ¿Vamos? Sí. Son los únicos que encontré en el desván, señora. ¿Está bien? Bájales el dobladillo y, en fin, arréglalos a tu medida. Sí, señora. ¿Y mi hijo? Parece que muy temprano se fue a San Pedro. ¿A hacer qué? ¿Quién sabe? ¿Tu tío ya regresó? Todavía no. Está bien. Con permiso. ¿Con Juanita? No le veo la gracia. Bueno, es que nunca pensé que Andrés, con sus aires de aristócrata, se atreviera con una muchacha como ella. Pues para que veas. Son muy buenos para criticar a los demás. Pero ellos son todavía peores. No me digas que tienes celos. Por supuesto que no. Pero tampoco es algo que me agrade. Lo que más me molesta es que haya sucedido aquí, en nuestra recámara. Si quería retosar con ella, ¿por qué no se fueron a un pajar? En el establo, que es donde les corresponde. Me alegro que no te hayas ido, Alberto, porque quiero hablar contigo. ¿Nos dejas solos? No. Jaime, por favor. Váyanse ustedes a otro lado. Yo no tengo por qué moverme de aquí. Esta es mi casa. Y la mía también. Porque sigo siendo la esposa de Andrés. Mejor vamos al despacho.